porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo, Señor, y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura, su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambos con un mismo espíritu de piedad. Tradición y Sagradas Escrituras integradas están muy cercanas una de la otra, de tal manera que ¿cómo es posible que llegue hasta nuestros días la palabra de Dios de manera intacta y fiel a sus orígenes? Por la tradición apostólica. Siempre tenemos que tener claridad. No fueron los apóstoles quienes escribieron, ellos fueron transmisión oral, transmisión oral. Ellos fueron primera generación, vieron, tocaron, escucharon, y por la gracia, la fuerza del Espíritu Santo comunicaron, transmitieron lo que ellos vieron hacer, sus gestos, palabras, lo transmitieron a otros. Esos otros fueron los que se dieron la tarea de escribir, de asentar. Por lo tanto, es la transmisión del mensaje de Cristo llevado a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio. Ellos daban testimonio. Los primeros creyentes lo que hacían era testimoniar, y los apóstoles predicar lo que le vieron hacer a Jesús, lo que le escucharon decir, lo repetían. Claro, hechos para quienes, para grupos comunitarios que iban surgiendo. Por eso vemos justamente que los sinópticos son textos que reflejan de distintas maneras un mismo acontecimiento, las palabras de Jesús, y tienen algunas variaciones porque son escritas para comunidades distintas. Una lo escribe para la comunidad judía, Lucas lo escribe para paganos, escribe para distintas comunidades. Por eso dicen lo mismo pero de manera diferente. ¿Para qué? Para que llegue de acuerdo a los destinatarios del texto. Ahí es la importancia del testimonio, la predicación. Luego a nosotros nos llega ya a través también del culto, de la celebración, de la liturgia. Por eso aquí ponemos las instituciones, la iglesia, el culto y los escritos inspirados, la Sagrada Escritura, inspiración de Dios. Eso es lo que tenemos ahí. Y vamos a mirar entonces qué relación tiene eso con la tradición. La tradición apostólica se realiza de dos modos. Miren ustedes, transmisión viva de la palabra de Dios, transmisión viva. Ellos fueron diciéndolo a viva voz lo que le vieron hacer a Jesús. Hechos de los Apóstoles es el texto ideal que nos describe cómo surge, cómo se viven aquellos gestos y aquellas palabras. Transmisión viva de la palabra de Dios. Y de otra parte, la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. De esto también nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 76. Entonces son dos vías, la vía oral, tradición, esa es una de las tradiciones, y la otra la vía escrita. Esas son las dos formas fundamentales en las que nos llega la palabra de Dios, pero ambas tienen mutua relación y constituyen un solo sagrado depósito de la fe. Esa es la relación que tienen. ¿Tienen diferencias? Sí, tienen diferencias. Una es escrita, la otra fue oral, pero ambas constituyen un único depósito de la fe. La fe en Jesús resucitado, del que se nos hablan sus hechos y palabras. Numeral 10, relación de una y otra con toda la iglesia y con el magisterio. Estos numerales se parecen muchísimo unos con otros. Dice, la sagrada tradición, pues,
y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración. Miren que eso es lo que nos habla Hechos 2:42 al 47. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. La palabra de Dios en la riqueza de experiencia, en la variedad de interpretaciones suscitada por el mismo Espíritu. Eso es lo que nos revela el Espíritu Santo. Inspiró en distintos momentos, en distintos ambientes, en distintos contextos sociales, políticos, religiosos, a un mismo pueblo, pero fue la gracia y la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que une corazones y mentes en el mismo camino, y el Espíritu Santo que hace que ellos hablen de acontecimientos y de hechos. Decir a Dios en comunidad, contando con los demás, lo que Dios me ha dicho y ha hecho en mí, no solo crea una verdadera y sólida fraternidad, sino que sobre todo ayuda a los hermanos a reconocer la acción y la palabra de Dios. ¿De qué se trata? Así fueron las primeras comunidades. ¿Qué Dios estaba haciendo? Por eso la última vez que lo habíamos encontrado, yo les hablaba que había que mirar la palabra en dos sentidos. Palabra divina en palabra humana, que somos nosotros. Palabra divina inspirada por el Espíritu Santo en los agiógrafos, convertida en palabra humana cuando nosotros la compartimos y testimoniamos que Dios ha hecho en mí, ha hecho en mi comunidad, ha hecho en mi iglesia. Al fin y al cabo, lo que cuenta la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, es la historia de cómo acontece Dios en el pueblo de Israel. No había otra manera de reconocer a Dios, no era visible, era visible en los acontecimientos, en los hechos, en la historia, en el caminar con su pueblo de Israel. Diferente al Nuevo Testamento, que sí hay un rostro revelado de Dios. Entonces, de ese rostro revelado de Dios, sí nos cuentan y nos hablan unos apóstoles. Esa es la tradición oral. Pero es importante complementar la palabra humana con la palabra divina. Palabra es vocación, seres llamados a descubrir la misión en el mundo. La palabra también es evocación del pasado, lo acontecido, los recursos de la memoria construidos en la historia. Evocamos aquello que pasó. Y convocación, se convoca, se reúne. Es la reunión, en la celebración transformadora del encuentro dialogal. Tres cosas. Vocación, porque la palabra llama, invita, compromete. Por eso es vocación. Es evocación porque evoca algo que ha sucedido en la historia que sigue siendo un presente, porque está en el ayer, pero esa historia sigue caminando hoy. Cuando lo miramos en la Sagrada Escritura, Dios nos habla en ella. Sigue siendo vigente eso que nosotros evocamos y sigue siendo convocación porque nos convoca al encuentro, al compartir fraterno, como lo hizo en Hechos 2, 42 al 47. Era la palabra quien convocaba al encuentro. Donde hay dos o tres unidos en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Por eso es convocación. Y también es provocación. ¿A qué nos invita la palabra? Nos provoca ¿a qué? A que cambiemos, nos confronta de futuro, proyecto, camino y esperanza que se vive aquí y ahora, pero que nos lanza más allá del tiempo y del espacio. Nos está invitando a vivir en un camino constante de cambio, de renovación, de conversión. Esa es la palabra, es una invitación continua. Por eso yo la puedo leer a diario y siempre, aunque a veces en el año una misma lectura la vemos más de una vez, sí me va a seguir diciendo algo nuevo. Por eso es provocación. Esa es la palabra. Marinés, acabamos de empezar, no te preocupes. Numeral 10. Dice, pero el oficio de interpretación
interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, es decir, está para servir a la palabra de Dios, enseñando solamente lo que le ha sido confiada por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Continuamente nos habla de... Por eso cuando hacemos una lección, invocamos al Espíritu Santo, importante. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Se está refiriendo al magisterio de la Iglesia. Por eso decía el Padre, ni el Papa puede cambiar lo que dice la Escritura, ¿sí? Por eso es tan importante que la sepamos exprimir, sacar el jugo, pero con el cuidado de interpretarla de una manera adecuada y acertada, sin deformarla, que es lo que hacen muchas personas. Cuando hablábamos la última vez que nos encontramos, que la analizan literalmente, a tal modo que pierdan el contenido delicioso que tiene la palabra y el mensaje que realmente quiere dejarnos para nuestros ambientes personales y comunitarios. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, tradición, Sagrada Escritura y Magisterio, según el designio sapientísimo, es decir, de sabiduría de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro. Están muy vinculados. Todo lo que propone el magisterio de la Iglesia, todas las encíclicas, tienen numerales que nos llevan ¿a dónde? A las Sagradas Escrituras. Nos hacen referencia a los libros sagrados, a los textos sagrados. El Catecismo de la Iglesia continuamente nos bota a buscar los textos en las Sagradas Escrituras. Los sacramentos, 7 sacramentos, nos llevan continuamente a la Sagrada Escritura. Todo nace de ahí. Toda nuestra fe, nuestro credo, tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso están tan funcionados: magisterio, tradición y Sagradas Escrituras. Eso es lo que nos está diciendo este numeral. El magisterio de la Iglesia, ¿qué significa? ¿Qué es el magisterio? Todas las enseñanzas. Corriendo. Maestro de los hombres, eso es lo que significa magisterio, maestro de los hombres. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Quiénes son nuestros maestros? Los que enseñan. Los que enseñan. A Jesús le decían maestro porque enseñaba y lo hacía con autoridad. Por eso a veces el rabí de maestro se convertía en señor, porque lo hacía con una autoridad, con una base. ¿Cuál es la función del magisterio? Por supuesto, enseñar. Enseñar, pero miren que voy más lejos. Custodias de la verdad. Custodia. Ellos tienen que guardar, ser fieles. Enseñar sin desvirtuar, sin cambiar, sin omitir aquello que les llegó y aquello que se conserva en la tradición, en las Sagradas Escrituras. Ese es el proteger a todo el pueblo de Dios de las desviaciones y de los fallos, y de garantizarle una profesión sin error en la fe auténtica. Es decir, ser fieles a las enseñanzas, sin desvirtuarlas. Fíjense que cada vez que se hace una encíclica, no se saca. Esto, por ejemplo, esto que se está viviendo, este sínodo, se va sacando a la luz porque los medios de comunicación son tan rápidos que sale a la luz enseguida lo que se está diciendo. Pero como tal, tendremos encíclica de la familia seguramente a raíz de este sínodo, pero saldrá con mucho cuidado para no desvirtuar y poder seguir sacando frutos de la palabra de Dios respecto a la familia, que es muchísimo. Toda la Biblia habla de la familia. Seguramente ahí lo tendremos y nos iluminará, pero tomando como base las Sagradas Escrituras. No lo duden que será así, porque trata de ser fiel. Para reflexionar, realmente se nos ha comunicado Dios
lo que llamamos palabras suyas, no serán proyecciones nuestras. Eso se los dejo para ustedes. No hay palabra de Dios sin palabra humana. Incluso Jesucristo, como palabra encarnada de Dios, está sometido a las leyes y las limitaciones del lenguaje humano. ¿Sí? Pasa, habló en parábolas. Cómo se comunicaba con cosas sencillas, utilizando el lenguaje humano para llegar a seres humanos con distintos niveles de capacidad de entendimiento. Entonces, utilizaba también esta forma humana para llegar a seres humanos. Entonces, el lenguaje, ese es el lenguaje. En el panorama del plan de evangelización, cada rato hago énfasis en el plan que se está implementando ya en nuestra iglesia y que yo además los invito el próximo 24 de este mes de octubre a la vicaría, a las 3 de la tarde, los que puedan ir. Va a estar Monseñor Mancera, el padre. ¿Qué papel juega la revelación en el plan de evangelización? ¿Cómo se está transmitiendo? ¿Cómo la transmites tú? Invitación a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Cómo transmitimos la revelación? De eso se trata. Entonces, la evangelización es el proceso por el que la iglesia anuncia la buena nueva. Eso es evangelización, buena nueva. Todos decimos plan de evangelización. Pero poco mencionamos que la buena nueva es la palabra de Dios, es la revelación, es la del verbo, de lo que nos habla la del verbo, la revelación de la palabra. Y no somos fuertes nosotros los creyentes católicos en la palabra de Dios. Nos ganan penosamente los evangelios, aunque lo hacen de otra manera y a veces no la iluminan como debe ser, pero aman mucho más las Sagradas Escrituras que nosotros. Entonces, en esto tenemos que apasionarnos con las Sagradas Escrituras, apasionarnos, porque ahí está lo que nos dejaron los apóstoles. Era el testimonio de ellos en su encuentro con Jesús. La evangelización transmite al mundo la revelación por medio de obras y palabras. Las obras y palabras que Jesús, y lo que hizo y lo que dijo, eso es lo que nos deja. Entonces, en el marco de la Arquidiócesis de Bogotá, Centro de Anuncio, Formación de la Fe y Diálogo, hay 3 centros en el plan de evangelización. Un centro que se llama Dimensión Social de la Evangelización, toda la parte social. Otro se llama Comunión y Participación. Somos todos, las parroquias, la iglesia, las edades de la vida, los ministros ordenados. Eso se llama comunión y participación en el plan de evangelización. Y el tercero, anuncio, formación en la fe y diálogo. Y ahí están las Sagradas Escrituras. Por eso estoy mezclando cosas, pero eso es, miren dónde están las Sagradas Escrituras, en ese centro. Todo eso es lo que lleva el plan de evangelización. Centro de comunión, educación, cultura, diálogo ecuménico, que ya ustedes tienen la dicha, el padrecito de acá en esto es bien adelantado, en el diálogo ecuménico, formación del discípulo misionero y Sagrada Escritura. A esa es la invitación, Sagrada Escritura. Un poquito me salí del tema, pero es que ahí está la Sagrada Escritura, encuentro con Jesucristo a través de la oración y a través de la palabra. Dice esta Arquidiócesis de Bogotá que en el estudio que hizo hace 3 años, diálogos, encuestas, entrevistas, arrojó como que hay una débil adhesión a la persona de Jesús. ¿Y por qué débil adhesión a la persona de Jesús? O porque estamos flojos en la oración, o porque estamos flojos en leer, meditar, encontrarnos con Jesús, palabra. Jesús, revelación, Jesús, palabra. Entonces ahí, eso es el punto en el que tenemos que enfatizar, la palabra de Dios. Si quieren caminar para no quedarnos en el plan E, porque tampoco es la idea. Y esto sí lo pueden mirar ustedes más adelante. En eso estamos. ¿Crees que cursos de profundización sean importantes para cumplir estos objetivos y estrategias que tiene el plan E? Concilio Vaticano, Catecismo de la Iglesia, estudio de las Sagradas Escrituras. Y miren que vamos en camino. Por eso el Padre está haciendo este empeño. El Padre, antes de empezar esto, cuando llegó y se sentó con nosotros en la vicaría para comentarnos lo que quería hacer,
nos decía, es que el plan de evangelización no es otra cosa que poner en camino el Concilio Vaticano II. Y es por eso que él inició estos espacios de formación justamente con el Concilio Vaticano, porque va muy a tono con lo que quiere vivir la Arquidiócesis de Bogotá, adherirnos a la persona de Jesús. Y eso tiene que ser con escritura y con el plan de, con la oración. Y con el cambio nuestro. Pero esa es la escritura. La escritura justamente nos confronta. La escritura nos hace descubrir que Dios me está diciendo a mí en su palabra. De eso se trata. Caminamos.